que me dijo grabar, ya, perdonen que me enredo, pero no es lo mismo cuando la persona se acerca a mi cara a cara a decirme algo a que cuando me manda un mail. No me grabo tan bien el nombre y eso. Me cuesta un poco más. Y ya los años no pasan en vano. Y alguien me dijo también que estaba con problemas por el COVID en la casa, que su mamá estaba enferma, y eso no me acuerdo si fue esta sección o de la otra. Y si alguien más quiere grabar en el fondo, que me diga igual para darle la autorización. Ya no hay problema si hay varios que graban, yo por mí bien. Ya, entonces les decía que vamos a retomar con nuestro organizador gráfico, que ustedes ya saben que es nuestra ayuda a memoria que nos va a acompañar todo este semestre. Y habíamos revisado, es una pequeña síntesis, habíamos revisado el enfoque conductista, que implica que el aprendizaje es visto como un cambio de conductas. Y habíamos abierto esta definición y decía, el aprendizaje es un cambio relativamente permanente de conducta como resultado de la práctica. ¿Se acuerdan que los perros con la campana, en la medida en que la conducta se practicaba, el animal aprendía a responder ante un estímulo nuevo, pero en la medida en que se practica? Lo mismo el gato de Thorndike, en la caja, en la medida que es puesto sucesivas veces en esta caja, aprende la conducta de apretar la palanca para abrir la jaula y salir a comer el alimento. Y ahí tenemos entonces nuestros dos ejemplos típicos de condicionamiento clásico y condicionamiento operante. El clásico, cuyo precursor fue Pavlov, con el experimento del reflejo condicionado con los perros, la salivación, tocaba la campana hasta que el perro salivaba ante la campana. ¿Ya? Watson tomó esto como una profunda inspiración para aplicarlo a los seres humanos y generar con esto el conductismo, por eso lo llamamos el padre del conductismo. Watson hizo su clásico experimento con el caso de Albertito, que decíamos que era un niño más o menos alrededor de un año, poco menos, al parecer como 10 meses, 8 meses, dicen los libros, que lo condicionó a tenerle miedo a una rata o conejo blanco, ya peludo. Entonces, lo interesante de este experimento es aplicar la experiencia de Pavlov con el reflejo condicionado de la salivación a las emociones en los seres humanos. Y con eso nos quedamos, ¿ya? Y yo les había dado aquí como tarea traer ejemplos de reflejo condicionado o condicionamiento clásico en la sala de clase o en el ámbito escolar. De ahí los vamos a revisar. Después teníamos el condicionamiento operante, cuya experiencia original es la de Thorndike con respecto a la inteligencia animal, que es más o menos de la misma época de Pavlov, es decir, fines del siglo XIX, 1800 y tanto, digamos fines del 1800. Y esa experiencia fue tomada por Skinner, que le llamó condicionamiento operante. Consistía en el gato en la jaula que aprendía a presionar la palanca para que se abriera la jaula y saliera a comer. Ahí entonces tenemos dos leyes muy importantes que enunció Thorndike, que son la ley del efecto y del ejercicio, y que la más importante es la ley del efecto, que Skinner le llamó refuerzo cuando es una consecuencia agradable y castigo cuando es una consecuencia desagradable. Si es consecuencia agradable, tiende a aumentar la probabilidad de aparición de la respuesta, y si es consecuencia desagradable, tiende a disminuir la probabilidad de aparición de la respuesta. Entonces, yo les decía, el gato presiona la palanca, se abre la jaula y come, esa es una consecuencia agradable, por lo tanto el animal va a tender a presionar la palanca de nuevo. Si por el contrario el animal presionara la palanca y recibe, no sé, un balde de agua, el gato no vuelve a presionar la palanca, ¿cierto? Esos castigos, no vuelve a hacerlo, o sea, disminuye la probabilidad de aparición de esa conducta. Entonces en eso nos basamos para nuestras, podríamos decirlo así, creencias respecto al refuerzo del castigo y cómo el castigo suprime conducta, pero eso no es así, y lo vamos a ver también, ¿ya? Tenemos que quedarnos con la idea de que el castigo no suprime conductas, porque uno ve que si castigo fuertemente al gato por presionar la palanca, no la vuelve a presionar, capaz que la presiona a escondidas, cuando yo no esté, cuando no me vea, cuando no esté el balde de agua. Y eso es lo que pasa con nosotros los seres humanos. Hacemos la conducta igual, pero tratando de evitar el castigo. Entonces la conducta es peor porque se hace para callado. Por último, cuando uno sabe, no sé, que los niños en el colegio fuman, pero que lo hagan escondido, no, pero si mi hijo no fuma, no, si no, mis niños del tercero medio A son todos buenos, nadie fuma, menos marihuana, olvídense. Lo hacen igual, que yo no me entere de otra cosa. Bueno, eso es lo básico de lo que hemos visto, ¿ya? Tenemos que profundizar sobre todo en la parte del condicionamiento operante, que es lo que vamos a ver hoy. Yo les subí un PowerPoint con voz, ¿lo pudieron ver? Porque ahí está la explicación de las definiciones, refuerzo, castigo,
tipos de refuerzo, tipos de castigo, por qué el castigo no debe ser usado, y después las técnicas de manejo de conducta. Eso lo tenemos que ver con calma. Entonces yo lo voy a revisar ahora para irlo comentando, dando ejemplos, ¿ya? Y después lo otro que vamos a ver ese PowerPoint, como les decía, lo otro que vamos a ver es el aprendizaje observacional de Bandura, para tener ya los ingredientes para hacer nuestro taller mal llamado de manejo de conductas, como les decía, taller de manejo de contingencias ambientales para el comportamiento en la sala de clase. Más largo el título, pero me gusta más. El próximo año seguramente se va a ocurrir cambiarlo de nuevo. Entonces, comentarios hasta aquí y los ejemplos de la tarea que teníamos pendiente de condicionamiento clásico en sala de clases o en ámbito escolar. ¿Quién se ofrece? ¿O quién tiene dudas? No sé si el mapa conceptual que usted envió, a mí no me funcionan los hipervínculos, así que no puede ver como las explicaciones. No me diga. ¿Profe? ¿Y qué hacemos con eso? ¿De que no le funcionan los hipervínculos? ¿No podrá enviar como las explicaciones aparte en un Word, así como pegarlas todas nomás y de ponerle arriba el título y así uno verlo después? Porque le iba a decir antes, pero se me fue. Por ejemplo, ¿cuál explicación? ¿La de condicionamiento clásico? ¿No la puedes ver? Por ejemplo, Ninguna. Yo ya. solo tengo el mapa conceptual, que es este que está mostrando, pero nada de lo que tiene hipervínculo lo puedo ver. No sé tampoco qué tiene. Pero si después tú vas a las siguientes páginas, ¿no está? Porque ahí está. No, tengo solo la 1. Se me descargó solo la 1, no se me ¿Y los descarga demás lo también que... tienen lo mismo? ¿O tienen el archivo entero? Yo lo tengo entero. Yo igual lo tengo Es que entero. yo lo subí entero, po. Y eso fue lo que expliqué la semana pasada. Que si no se le abren los vínculos, evidentemente que si no tienes el archivo entero, no se te va a abrir el vínculo porque no está, obvio, ¿no? Pero al tenerlo entero, si igual no se abren los hipervínculos, está en el archivo, lo tendrían que buscar, o cuando está en el archivo, sí debería abrirse el vínculo porque está ahí mismo. El archivo se llama de tal manera, a menos que ustedes le cambien el nombre, debería abrirse. Ahora, si no lo tiene, yo te diría que algo pasó, bájalo de nuevo, no sé, po, o mándame un mail y te lo mando por mail. Pero está, como ves tú aquí yo lo voy bajando y está, ahí está la definición de aprendizaje conductista, la de aprendizaje cognitivo, eso ya es de la parte cognitiva, esto también. Aquí está el condicionamiento clásico, acá está el condicionamiento operante, entonces está aquí mismo. Si no lo tienes entero, algo pasó con tu archivo. Entonces prueba de nuevo y si no te funciona, mándame un mail y yo te lo mando por mail, ¿te parece? Ya, profe, gracias. De nada. Profe, y para las personas que no les funciona el hipervínculo, yo me di cuenta que si uno aprieta el botón izquierdo del derecho del mouse, aparece ahí, ir al hipervínculo, y uno aprieta ahí y ahí sí va. No va a Sí. la primera cuando uno pincha como normalmente, que uno podría pinchar el cuadrito y se va al tiro. No resulta, pero si uno pone el botón derecho del mouse y pone ir al hipervínculo, sí va. Ahí va. Puede ser, tiene que ver a veces con el programa o cómo está puesto el vínculo. Pero la cuestión es que si no se les abre, vayan al archivo nomás, porque ese es el punto. Como les decía, ahora está en el mismo archivo, pero los que son con otro programa, como pasa con lo de Watson y lo de Sonda, que están en PowerPoint, tienen que ir sí o sí al archivo. Lo más probable es que no se les abra el vínculo, no creo. Bueno, eso. ¿Ya? Y si alguien tiene problemas, que me mande un mail, pues es lo más fácil y yo les mando el archivo o les puedo mandar el archivo comprimido con todo y ahí yo creo que sí les deberían funcionar los vínculos puesto que está dentro de la misma carpeta, ¿ya? O sea, la carpeta comprimida con todos los archivos adentro. Pienso que ahí debería abrirles los vínculos, puede que no igual, pero hay más opciones de que funcione, así que me mandan un mail y yo les respondo, ¿ya? En general quienes me han escrito ven que yo respondo al tiro. El libro de Chung está súper bueno, le gustó a la Luna, fantástico, qué bueno. Esos libros de la McGraw-Hill son entretenidos, ¿eh? A mí por lo menos los libros de psicología, esos gordos así, que uno los ve y se asusta, después los empieza a leer y son súper entretenidos. Pero hay que ir leyendo pedacitos, no hay que ponerse latero con el libro y irse, no sé, a tomar sol a la playa más o menos con el libro, como que fuera una novela, no. Son libros para leer así, como de consulta.
Ya, ¿alguna otra duda? O si no, vamos a los ejemplos de condicionamiento clásico. Me gusta el libro de Chum, qué bueno. Ya, entonces ejemplos de Profe, condicionamiento clásico. pero disculpe. Sí, dime. En la clase invertida, en el video que piden, o sea, muestran un video que es de Big Bang Theory. Sí, Ahí hablan sobre el digo, refuerzo negativo sí, y tratan de dar ejemplos dentro de la comedia sobre el ejemplo negativo. Y ahí después uno dice que en realidad se trata de castigo positivo. Y no, la profesora igual después hace como un cuestionamiento si el refuerzo negativo es quitar los refuerzos positivos, y si realmente es así. ya. Esa sería como mi duda. Sí, eso lo vamos a ver a continuación, en la parte esta donde el PowerPoint ese que les dije que va con voz. Yo voy a poner el PowerPoint, por supuesto, con mi hermosa voz ahora, pero ahí lo vamos a comentar. ¿Te parece? Para que darle cierto contexto, partir primero por la definición de refuerzo y luego entender qué es refuerzo positivo y qué es refuerzo negativo. Yo creo que ahí va a quedar más claro. ¿Ya? Ya, Ahí lo vamos a revisar. Y vamos a dar, por supuesto, la mayor cantidad de ejemplos que se me ocurran, que es complicada la parte ahí de los ejemplos porque puede ser visto de varias maneras. Ya, ejemplo de condicionamiento clásico, ¿quién se anima? Yo me animo, o sea, me da un poco vergüenza, pero lo voy a decir igual. Claudia, Eh, sí, dale. sí, Claudia. Ujú. Bueno, yo durante la etapa escolar en enseñanza media tuve una profesora de matemática que era muy seria. No sé si esto tiene que ver con este ejemplo en realidad, pero ella nunca se reía, nunca. ¿Ya? Llegaba a la sala, pero tampoco estaba enojada. No sé cómo explicarme, no tenía, por decirlo de alguna forma, como cara de póker. Nunca Como expresaba, no expresiva. Ujú. muy poco expresiva. Entonces, a mí me pasó, y yo lo puedo como analizar hoy, dado este ejercicio que usted nos está pidiendo hacer, eh, que yo con la disciplina como que tomé una actitud de que las matemáticas eran serias, Sí, no servían o son difíciles. Entonces, pero siento que esa conexión yo la hice y no, de alguna forma, pero por la actitud de la profesora, que de ninguna forma ella trataba de hacer las cosas como un poco más lúdicas, más entretenidas, eh, pero sí las trataba de hacer ella, tenía mucha voluntad, pero ella no se reía, nunca mostraba en ¿no sería su... un poco Asperger? No lo sé, Capaz, ahora yo lo pienso y podría ser, pero no sé. en realidad me afecta un poco eso porque también como profesores tenemos que también ir con una impronta también física. Y eso quería yo decir como ejemplo. A mí Ya, me pasó. ok. Pero habría que traducirlo a condicionamiento clásico. A ver, déjame ver si se me ocurre cómo. Podría ser algo así como dijimos que tiene que ver con las emociones, algo Claro, así como que tu respuesta con las matemáticas fue esta emoción que dices de que eran como algo serio, ¿verdad? O sea, como, exacto. no sé si se podría llamar una emoción de seriedad, no sé cómo podría ser esa emoción, la verdad, pero algo así. Sí, Entonces, profesora, cara seria, asociado a matemáticas, las matemáticas serían el estímulo condicionado, ¿verdad? La cara seria es la seriedad que nos genera a nosotros como claro. respuesta incondicionada. Entonces, las matemáticas asociadas a la cara seria hace que las matemáticas te generen esa misma seriedad. Si fuera la seriedad como una emoción, no sé cómo llamarlo, pues la emoción, No lo sé, como... pero algo así, como una emoción de seriedad, mm, por llamarlo de alguna manera, ¿sí? Yo creo que explicado de esa manera podría ser, con la asociación esta de estímulo condicionado, estímulo incondicionado, haciendo la cara de la profesora el estímulo incondicionado, es decir, equivalente a la carne, y las matemáticas el estímulo condicionado, es decir, equivalente a la campana. ¿Te parece? no sé, a ¿Podría mí... ser una Sí, podría ser. hipótesis explicativa? Es que era como inmediato, también ella llegaba y estábamos todos como muy Eso lo ordenados. explicamos mejor con el aprendizaje social, diría yo.
que lo vamos a ver a continuación, el aprendizaje observacional de Bandura, el que está ahí, con ese lo explicamos mejor. De hecho, es un tipo de efecto, el efecto de provocación. Llega la persona seria y nos provoca seriedad. O llega una persona, no sé, como cuando uno empieza a aplaudir y el otro empieza a aplaudir también, como que se contagia. O llega alguien se empieza a matar de la risa y nos empezamos a matar todos de la risa. Como que se contagia un comportamiento, una expresión emocional a veces. Algo así. Valentina, ¿estás pidiendo la mano, levantando la mano, pidiendo la palabra? Sí, yo también pensé en un ejemplo, pero no sé si está bueno, pero es un poco ¿Eh? más simple. A De ver. cuando uno está como en la básica o incluso más pequeño, cuando las profes empiezan a cantar esta canción de la lechuza hace "Shh", y todos se callan. Ah, ya, sí, creo que alguna vez la vi por ahí. Ujú. No sé si eso funciona como condicionamiento, porque uno al final aprende que hay que callarse con esa canción. Podría ser, pero el callarse es una respuesta instrumental, o sea, una conducta operante. Mm. Entonces, más bien podría ser entendido como condicionamiento operante. Ahora, si eso de callarse te genera alguna emoción así como de un poco de miedo, porque viene una Ah, sanción o un castigo después, o un grito o algo, pero en general lo hacen las profesoras justamente para evitar gritar. ujú. Entonces, no sé, podría ser un poco vinculado a la emoción. Ya. Pero sí, puede ser también, pero hay que tener cuidado ahí con que sean conductas operantes. Profe, Acá en el chat también hay algunos ejemplos, como el timbre para salir a recreo. Si yo les decía eso, que evitemos lo del timbre para salir a recreo como ejemplo, porque son conductas operantes. Uno sale a recreos, en el fondo aprendes que ese timbre significa salir a recreo. Podría ser que uno lo asocie con una sensación de relajo o de agrado. Ahí puede ser. Entonces, profe, los que son del condicionamiento clásico se vinculan sí o sí con las emociones. Sí o sí con las emociones, y acuérdate que depende del sistema nervioso autónomo, o sea, es involuntario, y por eso lo de las emociones, porque hay también otra gama de respuestas involuntarias, son todas las respuestas como fisiológicas, qué sé yo, las secreciones glandulares, como la salivación, los reflejos, como el parpadeo, pero eso para nosotros, para nuestros fines, no es relevante. O sea, yo no estoy haciendo experimentos de fisiología en la sala de clases, pero sí la parte emocional de los estudiantes, eso sí nos pareció relevante a la luz del experimento de Watson con el caso de Albertito. Profe, Eh, por eso tomamos la emoción. Hay otra gama de conductas que también se condicionan por condicionamiento clásico, pero las interesantes para nosotros son las emociones. ¿Sí? quizá un condicionamiento clásico, no sé si se me escucha bien, en verdad. Te escuchamos. Perdón. Es como esa sensación de angustia cuando los profes entregaban las pruebas como por, por nota, que uno Sí. tendía como Va a bajando y preocupar. no se va. Claro. Sí. No sé si ese funcionaría. Sí, yo diría que sí. Yo más de alguna vez lo hice así no sé si por maldad o porque la verdad. Porque uno sabe que genera cierta maldad, o sea, parte de las notas, por ejemplo, de las notas más altas a las más bajas, y ¿en qué nota van? En el 4, ¡ah! Me saqué un rojo y empezás a sufrir, pues sabes que todavía no ha pasado tu prueba, es realmente tortuoso. Sí, yo creo que fracaso y la emoción está de desagrado, ustedes pueden llamarlo como quieran, ansiedad, frustración, miedo, lo que a cada uno le genere. Y entonces la prueba, fracaso, y la prueba al final te genera toda esa ansiedad. Como decía yo también, la situación de prueba, cuando uno va a ir a dar la prueba, lo mismo. Está asociado a la situación de fracaso, el fracaso te genera ansiedad y lo mismo. ¿Ya? La presencia, aquí me hablan de la llegada del profesor, también puede generar una respuesta asociada que uno debe sentarse. Sí, pero la conducta de sentarse es una conducta operante. Entonces, como dice aquí, emoción de bienestar o malestar. Uno dice, "Ah, llegó la profe, siéntese, siéntese". Y todos como los niños corren a su puesto asustados. O sea, el miedo es presencia del profesor, miedo. ¿Por qué? Porque el profesor está asociado al castigo, o a que los rete, o que te anote, o algo así. O sea, la anotación negativa genera desagrado, profesor asociado a la anotación negativa, el profesor genera desagrado, o miedo, o lo que ustedes quieran asociarle. Y por eso es que tenemos que tener mucho ojo, y por eso yo quería hacer este ejercicio, porque a ustedes como profesores les va a pasar lo mismo el día de mañana.
uno como profesor no quiere generar desagrado, a menos que uno sea malo, así como yo les decía, por maldad ordené las pruebas y se las fui pasando a los alumnos, debo haber tenido alguna razón que ya no recuerdo, por supuesto, pero en general no es la maldad lo que me mueve. Porque uno no quiere generar desagrado en sus estudiantes, entonces hay que tener ojo con qué estoy asociando a mis comportamientos. Si los asocio con una palabra amable, si los asocio a lo mejor en vez de anotaciones negativas con anotaciones positivas, poner siempre anotaciones positivas al final de la clase por el alumno que participó, por el buen aporte, por tener sus materiales ordenados, por tener su puesto, por lo que sea. Todo es digno de ser destacado. Y todas las clases puedo poner 2 anotaciones positivas, por ejemplo, a lo que a mí se me ocurra, por tener puesto ordenado, por tener un comportamiento adecuado en la sala de clase, por lo que sea, por ser amable con sus compañeros, por ser educado, por la grata sonrisa con la que espera la clase, lo que se les ocurra. Y jamás una negativa, por ejemplo. Yo creo que puede ser una buena estrategia. Y llegar a la sala siempre sonriendo, saludando, siendo amable. Ahí tenemos una asociación de condicionamiento clásico con respuestas emocionales agradables. Y yo de esta parte les dejaría ese consejo, como generar condicionamiento clásico en los estudiantes con respuestas emocionales agradables. Y para eso el profesor tiene que generar conductas agradables, como ser sonriente, amable, no sé si simpático, lo que eso pueda significar, porque simpático para uno puede ser pesado para otro, es relativo. Poner anotaciones positivas siempre, nunca negativas, nunca castigar, nunca retar, nunca ser irónico, nunca ser hiriente. Entonces, lo agradable. Piensen ustedes en condicionamiento clásico. ¿Cómo genero agrado a mi estudiante? Siendo agradable. ¿Ya? Eso es como esta parte que es bien importante con respecto a las emociones, porque las emociones mueven a nuestros estudiantes, sobre todo adolescentes también, a estar en la sala de clase. Dice, yo me voy a quedar a esta clase porque este profe es simpático. En vez de hacer la cimarra, mandarse cambiar o hacer cualquier otra cosa pesada. Y genera, como lo vamos a ver luego, conductas de acercamiento. Eso significa que nos van a sentir cercanos y puede ser que un estudiante ante alguna dificultad se acerque a nosotros y lo podamos de alguna manera ayudar, ya sea derivándolo, porque nosotros no nos vamos a cargar con la mochila de todos nuestros estudiantes, pero sí los vamos a derivar a quien corresponda. O vamos a hacer las acciones para que eso tenga una buena salida, porque para eso somos adultos. Ni siquiera voy a aludir a ser profesores formados, somos adultos con más criterio. Bueno, me hablan también de la angustia, dice el profe de historia nos interrogaba en todas sus clases, la clase de antes era de arte y cuando la profe se paraba para irse todos le decíamos que se quedara, porque no queríamos historia, como se sentía angustia cuando ella se iba. Pero la angustia era por el profe que venía, pero también podía ser como que la profe de historia era, o sea, de arte era agradable y entonces era agradable la situación de clases con ella y eso se termina porque ya no está ese profesor, entonces esa profesora de arte genera agrado. Ahí tenemos un condicionamiento clásico de agrado. Y por otra parte tenemos con el profesor de historia un condicionamiento clásico de desagrado o de miedo o de ansiedad por la situación de interrogación. A mí me pasaba en biología eso mismo. El profesor de biología interrogaba al inicio de la clase, era una de sudar helado, pero terrible. Bueno, en fin, son las experiencias que uno pasa. O sea, recojamos esas experiencias para ver cómo quiero ser como profe el día de mañana. ¿Qué tipo de profe quiero ser? Así como los cuestionarios de Facebook. ¿Qué profe soy? Y pongamos los iconos ahí. ¿Qué tipo de profe soy? ¿El profe pesado, el profe agradable, el profe irónico, el profe que interroga y angustia? ¿Qué tipo de profe soy? Ya, ¿algún otro ejemplo? ¿No? Yo creo que las cuestiones más estresantes están asociadas a la prueba, a los castigos, a las anotaciones negativas, a esas cosas como mandarle una comunicación al estudiante por el mal comportamiento, a citar al apoderado, a echarlos para afuera, a llamar al inspector, mandarle inspectoría, toda esa situación, y que están absolutamente de más. De hecho, yo les decía recién, pongan anotaciones positivas, eso le va a gustar a los estudiantes. Esto de mandar una comunicación al apoderado, hagámoslo también, pero ahora con cosas positivas. Por ejemplo, un estudiante que hemos visto que a lo mejor le pone poco empeño y un día está más conectado o está más simpático, mandarle una comunicación, felicito su pupilo, su hijo, hija, está más
se ve más motivado a la sala de clase, felicitaciones. Una cosa cortita, 2 líneas. Si el alumno responde en voz, la respuesta del profe puede considerarse como condicionamiento clásico, la respuesta es correcta, sonríe, el alumno sale. Sí, puede considerarse condicionamiento clásico. Respuesta incorrecta, el silencio señala la falla y produce angustia. Si no es... Sí, podría ser. Que el silencio también puede ser como esos silencios castigadores, así que generan ansiedad. También puede ser. Em, sí, puede ser. ¿Que alguien estaba pidiendo la Sí, palabra? yo, Juan Pablo. ¿No puede ser considerado Dime. condicionamiento clásico el hecho de levantar la mano cuando estés pasando la lista, así, viendo quién está presente y todo eso? Y que levantar la mano es una conducta motriz que depende de la voluntad. Entonces, si te refieres a levantar la mano como respuesta, no, pues. Bueno, esa vez que más que nada que era porque como que algunos levantaban la mano solo así en señal de que de cambiarlo así por decir presente, así como solamente Sí, levantar la mano. levantar la mano puede ser presente. Pero son conductas aprendidas, son conductas operantes. No, no me parece que sea un condicionamiento clásico. O sea, no, no depende del sistema nervioso autónomo. Lo haces con la voluntad, con la corteza cerebral, digamos. Ya, acá, profe. Ujú. ¿Algo más? ¿Alguna duda? Profe, yo pensé en otro A ver, con respecto a lo que decía mi compañero, que me acordé que en el colegio, cuando teníamos que aprendernos las tablas, la profe de matemática nos hacía salir como en grupos adelante en la pizarra y ella nos decía rápidamente una multiplicación, una tabla, y uno sí, tenía que responder. Pero cuando uno respondía mal, que me pasaba porque yo siempre respondía mal, ya. eh, la profe se reía y eso hacía que los alumnos también se rieran con la gente que se había equivocado. ¿Pero se reía de Entonces, manera burlona? sí. Allá. Entonces, eso igual como que yo creo que condicionó personalmente que yo no me aprendí las tablas y compañeros les pasó lo mismo, o que nos terminamos traumando con matemática porque equivocarse era en verdad la burla de los compañeros. Sí, sí, de todas maneras, absolutamente. Es un ejemplo incluso que puede afectar, como hablábamos el otro día, generalización de conducta. O sea, el niño habla, se ríen, por lo tanto no habla más. Y, y en el fondo termina generando una no participación por generalización de conductas, porque al decir algo, ante la posibilidad que se genere la risa y la burla de los demás, mejor no habla. Entonces después el estudiante no participa en clases, se puede volver tímido incluso por el miedo a las burlas. Eso por generalización de conducta. Hay que tenerle mucho cuidado a ese tipo de cosas. Con los niños, con los adolescentes, mucha sensibilidad al sistema nervioso. Hay algunos que les da lo mismo y se ríen con los demás, y ya. Pero hay una parte importante de personas quizá más sensibles, un sistema nervioso más sensible, que se condicionan muy rápido con este tipo de cosas y se transforman en un niño tímido, por ejemplo. Un niño que lo pasa mal toda su Profe, adolescencia. ¿Sí? ¿y qué sería lo más apropiado hacer en caso de respuestas incorrectas y frente a todo el curso de los estudiantes? Ah, yo en O primer sea, lugar obviamente no evitaría reírse ni nada, pero ¿cómo hacerlo de forma correcta para que no generar esas emociones negativas? es que yo evitaría esas situaciones de estrés en primer lugar, porque está de más, ¿para qué? O sea, ya aprenderse las tablas es una lata, y más encima agreguemos el estrés, peor. Hay que hacer otro tipo de actividad al interior de la sala de clase, puede ser de manera lúdica, puede ser en grupos pequeños, que los estudiantes se interroguen las tablas entre ellos para practicar, porque en el fondo uno está pensando como profesor o profesora que los estudiantes no se están estudiando lo suficiente las tablas en la casa, entonces lo hago en la clase, ¿verdad? Sino ¿para qué lo hago? Ujú. Y, y los puedo generar una actividad diferente, no ponerlos a todos así como al descubierto de que algo no se lo saben, y a lo mejor sí se lo saben, pero en un momento ante la ansiedad no responden. Entonces, O sea, me refería no solo a las tablas, sino que a de repente estar conversando y sí. uno hace preguntas de forma general para que participen los estudiantes. Y si alguien responde mal, Es que no en toda respuesta mala puede haber algo de bueno, entonces todo depende cómo tú lo manejas. Es verdad que de repente alguien puede ser un disparate, puede ser por ser payaso, puede ser porque realmente está perdido en lo que está diciendo,
pero uno dice, no, a ver, espérate, recojamos, usted tiene mucha razón, y como sea le das vuelta a la cosa que diga, tenga razón, si hubiese preguntado otra cosa, no sé, hay que darlo vuelta, pero siempre evitar la burla y siempre destacar lo que alguien participó por el hecho de decirlo y agradecerle por decirlo, porque así se puede aclarar, por último, no sé, como sea, pero dar vuelta a la situación, que no sea una cuestión de burla. Y además, dentro de las reglas del juego de la sala de clases, que uno siempre tiene que establecer las reglas del juego, decir que están prohibidas las burlas, porque todo aprendizaje, también un buen aprendizaje puede surgir del error, y el error es totalmente válido y es bienvenido. Entonces, dentro de esas reglas tú pones eso, estableces eso, y por lo tanto nadie se debería burlar. O sea, desde antes de que ocurra deberías estarlo evitando. Algo así. No sé si Gracias, eso profe. más o menos te aclara. Gracias, profe. Ajá. Bien. Voy a compartir pantalla con el PowerPoint de manejo de conducta para poder explicar estas mismas cosas que ya rápidamente aparecen aparecen como entre medio de lo que podría haber sido el condicionamiento clásico. Vamos a pasar de lleno ahora al condicionamiento operante y a todo lo que Skinner trabajó en el tema, sobre todo, como decíamos, la ley del efecto, que le llamó refuerzo, y de ahí trabajamos todo lo demás en términos de consecuencia, positiva o negativa, o consecuencia agradable o desagradable, prefiero yo, que siguen a la conducta, ¿ya? Entonces dejamos atrás condicionamiento clásico y nos pasamos a condicionamiento operante, y los conceptos más relevantes, que el concepto de refuerzo. Entonces les decía yo que tenemos este tema de manejo de conducta, que es manejo de contingencias ambientales para un aprendizaje adecuado en los comportamientos. ¿Cuál es el objetivo de este PowerPoint? Conocer las técnicas de manejo de conducta que se desarrollaron a partir del concepto de refuerzo. O sea, ese concepto márquenlo, destáquenlo súper bien, un concepto que tenemos que internalizar dentro del condicionamiento operante, o sea, dentro de la experiencia del gato en la jaula, ¿ya? Comprender el concepto de refuerzo, que la comprensión es mucho más que recitarse la definición, aunque también es necesario recitar la definición. Vamos a ver por qué. Porque hay un lenguaje que es clave. No podemos llamar de una manera distinta las cosas, ¿ya? Y que las cosas se llaman por su nombre, y los conductistas son súper precisos en eso. Comprender el concepto de castigo, lo mismo, la comprensión implica por qué no lo vamos a usar, porque el castigo no sirve para modificar el comportamiento, y el castigo no es una técnica de manejo de conducta. No está dentro del listado de técnicas de manejo de conducta porque no lo es. Conocer la fórmula de conducta para implementación de un plan en 3 etapas. Ese es nuestro taller, o sea, para allá vamos, ¿ya? El taller ese que va con nota. Entonces, la definición de refuerzo dice, es una consecuencia, no le puedo llamar de otra manera. La fórmula de conducta se llama consecuencia, es el concepto, ¿ya? Agradable, para que sea refuerzo tiene que ser agradable, que sigue la conducta y que tiende a aumentar la probabilidad de aparición de esa conducta. O sea, eso ya es lo obvio. Es agradable y por lo tanto tiende a aumentar la probabilidad de aparición de esa conducta. Esto ustedes lo tienen también en su PowerPoint con la explicación que voy dando, ¿ya? Para que recurran a él si de repente tienen una duda. Después el castigo. La misma definición anterior, pero exactamente lo contrario. O sea, es una consecuencia desagradable que sigue la conducta, o sea, viene después de la conducta, y que tiende a disminuir la probabilidad de aparición de esa conducta. Tipos de refuerzo. Bueno, es bien importante mencionar los tipos de refuerzo, porque también vamos a ver qué efectos puede tener cada uno, porque no es lo mismo si a mí como premio me dan un chocolate, que si a mí como premio me dan una alabanza. No es lo mismo. Nos llega de manera diferente a las personas. Entonces nosotros tenemos que conocer también a nuestros estudiantes y observar qué efecto tienen nuestras palabras, nuestros comportamientos sobre ellos. Y ahí definir cuáles serían estas contingencias ambientales, que son mis comportamientos como profesor o profesora, sobre mis estudiantes. Lo que yo haga son estas contingencias ambientales que vamos a manejar, ¿ya? Entonces, los refuerzos en su clasificación más básica pueden ser divididos en refuerzo social, concreto, simbólico y por actividades placenteras. El refuerzo social se deriva de toda interacción social, o sea, entre las personas. Tiene que ver con una sonrisa, una alabanza, un aplauso, una palmada en, no sé, en la espalda, cualquier cuestión agradable derivada de la interacción. O sea, el estudiante, por ejemplo, está en su puesto trabajando en la tarea que yo di y yo lo miro y le sonrío. Eso es un refuerzo social y es muy potente. Los refuerzos sociales probablemente
son los refuerzos más efectivos y son los más fáciles. Son gratis, para empezar. Y son fáciles porque yo no tengo que hacer una cosa distinta, no tengo que preparar un material. Me surge espontáneamente cuando yo tengo una inclinación verdadera de apoyo, de ayuda a mis estudiantes. Porque lo veo trabajando y sonrío, o sea, es natural, no tengo que inventarme el agrado. Después el refuerzo concreto es aquel refuerzo o premio que se da como un objeto concreto. Por ejemplo, yo le doy al estudiante un regalo, no sé, un chocolate, un monito, un sticker. Con los niños de educación básica funcionaba mucho darle sticker. Una estudiante en práctica que tenía yo de básica, parece que ella era buena para hacer origama y les llevaba monitos de origama. ¿Origama se llama eso? Y a los niños les gustaba mucho. Ella descubrió que con eso los motivaba, le decía, ya si tú haces la tarea de o haces tal cosa o haces todo, yo mañana les traigo los origamas y no sé qué cuestión. Y le resultaba. Eso sería un refuerzo concreto. El refuerzo simbólico es un premio que no tiene un valor en sí mismo, sino que por lo que representa. O sea, puede ser un diploma, sale ahí una copa como de premio. Si la copa es de oro tiene valor en sí misma, pero si la copa es de lata, la verdad es que el premio es simbólico nomás, por lo que representa. Y la actividad placentera es premiar con una actividad agradable. O sea, yo le digo a los niños, ya, van a hacer estas 10 oraciones que las van a separar en sujeto y predicado y complemento circunstancial, directo e indirecto, y el que termine va saliendo a recreo. Entonces los alumnos quieren terminar rápido y hacer bien la tarea para poder salir a recreo. Eso es actividad placentera. O en educación física, típico que dicen, ya, van a hacer la voltereta que teníamos de ejercicio, el circuito que les dejé, no sé qué, y después van a salir a jugar a la pelota. Típico el profesor de educación física le dice eso a los varones, ¿verdad? Dice, ya, hacen rápido la actividad, pues después hacen lo que quieran. Uno en la casa con los hijos propios también lo usa mucho. Dice, ya, termina tu tarea y puedes salir a jugar, o te dejo jugar media hora al PlayStation. Y eso es bueno, porque una actividad que se supone que no es tan agradable con una agradable, pero consigo que el niño haga sus tareas o sus deberes, ordenar su pieza o lo que sea. Por ejemplo, dejen la sala ordenada, sus útiles guardados, limpien todos los papeles y pueden salir a recreo. Y los alumnos saben que ese es el premio por tener todo ordenado. Y así uno puede inventar miles de cosas más. Efectos no deseados del castigo. Esto, como les decía, es bien importante. ¿Por qué no vamos a usar el castigo bajo ningún punto de vista? Bueno, genera una reacción emocional negativa. El ejemplo típico es un profesor o profesora que llega a la sala de clase, los niños están desordenados, el profesor se enoja, le empieza a gritar y eso deja al final al profesor molesto, incómodo, de mal humor, y los estudiantes también todos incómodos y de mal humor. Deterioro de la relación. A los estudiantes le cae mal este profe y al profe le carga ese curso. Modelaje de conducta agresiva. El profesor gritón enseña a sus estudiantes a ser gritones también, por ejemplo. Nosotros como cultura, según yo, esto me pueden citar a mí, la profesora dijo que, según yo, nosotros como cultura chilena somos altamente castigadores. Y eso probablemente tiene que ver con esto del modelaje de conductas agresivas. O sea, somos modelos, mostramos conductas agresivas. Así nos criaron, así nos enseñaron en la casa, en el colegio. Y nosotros tendemos a hacer lo que observamos, o sea, hacemos lo mismo con los demás. Y hacemos conductas agresivas, o sea, somos agresivos con el resto porque fueron agresivos con nosotros, porque no sabemos otra cosa, no por maldad, porque sí aprendimos, así. O sea, nuestro principal mecanismo de aprendizaje, que lo vamos a ver a continuación, es el aprendizaje observacional. Es la principal manera como aprendemos. Entonces, si aprendimos observando castigo, nosotros nos vamos a transformar en personas castigadoras. Y mi hipótesis es que como cultura somos una cultura muy castigadora. Por ejemplo, en Latinoamérica o en otros países uno ve a la gente sonriente, simpática y todo, acá no. En la calle, en el metro. ¿No han visto ahora en las noticias la gente que pelea en el auto y se agarran a combo y hasta le echa el auto encima al otro? Somos altamente agresivos y castigadores. En otros lados no se ve tanto, diría yo. En nuestra interacción somos enojones. Entonces eso lo aprendemos desde chicos y reproducimos lo que hemos visto.
Asociación del castigo en el lugar y la persona. Bueno, aquí esto se explica porque en el mismo ejemplo que yo daba, el profesor que reta a los estudiantes, o los reta y llega a la sala de clase poniendo anotaciones negativas, mandando a los peores a la inspectoría, a los otros los pone contra la pared, etc. Al final, el estudiante asocia esa situación de castigo y de desagrado, como condicionamiento clásico en el fondo, lo asocia con el lugar, con esa sala de clases, con ese profe, con el colegio, con esa asignatura. Al final le carga la asignatura, le carga el profe. ¿Cuántas veces no les habrá pasado a ustedes que les cargaba una asignatura y al año siguiente les cambiaron de profe con un profe más simpático y la asignatura le empezó a gustar? O al revés, le gustaba la asignatura y después le llegó al año siguiente un profe pesado y ya no le gustó la asignatura. Y a veces no es por la forma como explica, o su didáctica, o sus materiales, a veces son buenos profes igual, pero la pesadez hace que uno le cargue la asignatura, o sea, el ser castigador me refiero, ¿ya? Entonces, a eso se refiere asociación del castigo en el lugar y persona. Esto podría ser como condicionamiento clásico. Se asocia, ¿ya? Se asocia al estímulo. Aprendizaje de evitación. Esto es lo que yo les decía de los niños que fuman. Uno los castiga por fumar. El castigo no hace que el niño deje de fumar. Lo que hace es que el niño fuma a escondidas. Fuma en el baño, fuma a la vuelta de la esquina, fuma en la plaza que está al otro lado, pues aquí no le van a decir nada, no le pueden decir nada. Y por lo tanto el castigo no modifica el comportamiento. Lo que genera es conductas de evitación al castigo, de evitación a la figura de autoridad. Y nosotros no queremos que nos eviten. Pensémoslo con algo más significativo, como mamá o papá. Si nosotros castigamos a nuestros hijos, vamos a generar distancia con los hijos. Y conductas de evitación en ellos. Van a hacer las cosas escondidas, van a evitar estar con nosotros, lo mínimo necesario, o sea, comer porque estamos obligados a comer todos juntos, pues chao, se mandan a cambiar, se van para su pieza, nos evitan, porque somos seres castigadores. Entonces, ojo con eso. Lo pongo en el ejemplo con los hijos porque es como que a uno le llegara más, ¿verdad? Porque los estudiantes al final es una relación un poco más distante, importa menos. Pero la idea es que sí nos importe y queremos tener relaciones cercanas también con nuestros estudiantes porque ahí somos mejores agentes de aprendizaje, en una relación cercana. En una relación distante, en que a mí no me importan mis estudiantes, ¿ustedes creen que yo les importo a mis estudiantes? Menos. Po. El RAM, peor todavía. Entonces nadie aprende, estamos perdiendo el tiempo. ¿Para qué? ¿Para qué vamos a hacer eso? Mejor no vamos. Para eso mejor tiran licencia, no es la idea. ¿Ya? Entonces, relaciones más cercanas y el castigo lo que hace es tener relaciones más distantes. Por lo tanto, no nos sirve desde ningún punto de vista. Después lo podemos comentar, pero voy a seguir avanzando. Y después dice, paradójicamente, digo, el castigo no sirve, pero después dice, el castigo debe ser. ¿Cómo es la cosa? ¿En qué quedamos? La verdad es que yo estoy pensando no en la sala de clases, sino que en relaciones de castigo en que a veces es necesario hacer castigo, por supuesto no castigo físico, pero por ejemplo con nuestras mascotas en la casa, uno los educa y a veces el lenguaje no es suficiente, aunque ahora yo estoy impresionada, yo soy muy de campo para mis cosas, pues soy sureña, y por ejemplo antiguamente a los caballos ustedes saben que son súper inteligentes y son como muy emocionales, también sensibles a la emoción de uno. Los caballos antes se les educaba a palos, le ponía el lazo, la montura y a punta de palos que se quedara quieto para que uno se subiera. Ahora no. A mí me sorprende cómo con palabras, con ruidos, con pitos, hay unos silbatos y el caballo aprende. Y lo mismo lo llevo yo a mi experiencia, por ejemplo, con los perros que uno tiene en la casa, sus mascotas. También a punta de palo, yo me acuerdo, mi papá a punta de golpe educaba a los perros, por ejemplo, a no meterse en las plantas, a no hacer esas cosas. Y que yo veía que los perros se iban igual a las plantas, llegaba mi papá y se arrancaban, pues en el fondo evitaban a mi papá, no evitaban la conducta que él quería que no hicieran. Se seguían metiendo a las plantas igual, pero no delante de él. No sé, miles de ejemplos de eso les puedo dar. Y en general, incluso con los animales, el castigo no sirve. Pero hay veces, también con los niños pequeños, en que la conducta debe ser eliminada en el momento, porque es una conducta riesgosa. No puedo correr el riesgo de la conducta se dé de nuevo. Por ejemplo, con los niños pequeños podría ser cuando el niño, alrededor de, no sé, 1 año y medio, está deambulando por la casa y va a meter los dedos en el enchufe. O con el andador se cuelgan del horno, de la puerta del horno y empiezan a mover las manillas. Esas son conductas tremendamente peligrosas, ponen en riesgo su vida. Entonces yo no puedo correr el riesgo de que lo vuelva a hacer. Y lo que uno hace ahí es que va, le da un golpecito en la mano al niño, que va metiendo el dedo en el enchufe y dice, no, ya, no, feo, no. El niño se asusta y no lo vuelve a hacer.
O sea, necesito eliminar la conducta en el momento. Contingente significa que el niño debe entender, o el ser que estoy castigando debe entender que aquella conducta que estoy castigando es esa y no otra. O sea, que yo estoy castigando esa conducta y no otra cosa. Por ejemplo, el niño no puede pensar que yo como mamá lo castigo porque no lo quiero. Ahí dejaría de ser contingente. ¿Se fijan? Y lo que suele pasar, que un niño castigado suele pensar que lo castigan porque no lo quieren. Es porque el castigo no fue contingente. Entonces, hay que decirle, yo te estoy castigando, por ejemplo, toda la semana sin jugar PlayStation porque tú le quebraste los vidrios al Sí, sí, vecino. sí. ¿Qué tiene que ver? Pues el vidrio lo habrá quebrado por casualidad, pero hay mamás que hacen eso. Y que más encima no le explican por qué lo están castigando. Fatal. ¿Ya? Y eso se da mucho. En la cultura nuestra se da mucho las mamás que creen estar poniendo límite a los niños con castigos de ese tipo. También lo podemos conversar largamente a quien le interese. Luna, ¿estás pidiendo la palabra? Sí, quería hacer una consulta porque a una pareja de amigos, el niño de 3 años hizo precisamente lo mismo que en el ejemplo, que quería como meter los dedos en el enchufe, y ellos le hicieron no una palmadita en la mano, pero ellos después me preguntaron porque el niño como que empezó a darle palmaditas a todos, a pegarle a todo el mundo. Lo sintió como cariño a lo mejor. O no es como que andaba pegando a todos. Entonces como que ellos preguntaban si eso fue que cuando, claro, cuando ellos hacían eso de quitarlo dándole un palmazo, en el fondo le estaban enseñando a hacer lo mismo. Entonces ellos, o sea, me preguntaron si es que estaba repitiendo esa conducta de pegar. Muy probablemente sí, pero la Ya. aprendió por aprendizaje observacional, el que vamos a ver a continuación. Es el hecho de que uno muestra una conducta y los niños, en este caso, que son altamente sensibles al aprendizaje, la adquieren de inmediato y la reproducen. O sea, para él fue una conducta novedosa, por alguna razón, quizá el contexto en que se dio. Y por eso la reproduce. Ahora todos podríamos jugar a eso y después ya se le va a pasar, da lo mismo. Pero pasa con todo tipo de conducta, no solo esto es un ejemplo, llamó la atención, fue curioso, digamos, pero pasa todo el tiempo con todo tipo de cosas, con las palabras. Por ejemplo, hay una etapa en que los niños les da por decir garabatos y los padres lo consideran como súper divertido, que una etapa y se le va a pasar. Yo no estoy tan de acuerdo con eso. Ni creo que sea una etapa tampoco, no necesariamente. Para mí es una cuestión que a veces hay que observar más en profundidad y con detención. Pero efectivamente son cosas que se aprenden del ambiente y se adquieren por la observación del comportamiento de otro. Y en este caso debe haber sido así. Fernando, Profe, en ese caso, ¿qué sería más apropiado para hacer que el bebé no tenga esa conducta de meter los dedos? bueno, si le da la corriente una vez, lo más probable es que no lo haga nunca más. Y ese es el punto. Lo mismo que decíamos del choque eléctrico, o sea, si el gato en la jaula presiona la palanca y recibe un choque eléctrico, no lo hace más. Si el niño mete los dedos en el enchufe y recibe un choque eléctrico, no lo hace más. Entonces el punto es que entienda, y la ventaja que tenemos los seres humanos, que somos capaces de entender, que entienda que eso es peligroso. Y la explicación es totalmente necesaria. La explicación no puede no estar. Incluso si se trata de un niño chico, por ejemplo, 1 año que todavía no tiene suficiente lenguaje, o menor, incluso gateando, a los 10 meses se puede ir a meter a los enchufes y uno dice, pero ¿cómo le voy a explicar si el niño todavía no me entiende? Sí entiende. Entiende. Y yo digo, no, ya, feo, ya. Y uno hace como que mete el frío y lo saque, ya, y grita y todo. El niño no entiende. Esa explicación, o sea, no le voy a dar una explicación de cómo está construido el circuito eléctrico en la casa, no, pero sí le puedo dar una explicación de acuerdo a la que tiene, ¿verdad? Entonces, esa es la parte importante. O sea, yo le puedo sacar la mano inmediatamente el enchufe y explicar, acorde a la edad, con mímica, con llanto, con lo que sea, para que el niño entienda que eso le hace mucho daño y que nunca más lo tiene que hacer. ¿Sí, Marcela? Profe, a mí me quedaba una duda con delante cuando usted hablaba del refuerzo positivo. Sí. Cuando, por ejemplo, en el caso de los niños, que si una profe les dice, ya, ustedes pueden ordenar, si está muy desordenada la sala, ustedes ordenan y pueden salir antes al recreo, ¿cierto? Pones acá en el chat, sí. Claro, ¿y qué pasa si los niños, como ven que la profe negocia eso con ellos, siempre tienen la sala desordenada para que ella les ofrezca eso y salir antes a clase? Es que no necesariamente va a ser salir antes, a lo mejor, po. ¿O algún otro premio? Pueden salir a recreo mientras no ordenen la sala. Y Claro, no pero salir hay antes. que convertirlo en negativo para que lo hagan.
No es negativo. Ahí pasa a ser un refuerzo igual. A ver, pasa a ser casi un castigo incluso, porque tienen que ordenar la sala, si no se quedan sin recreo, aunque sean 2 minutos o 1 minuto, y sería un castigo por pérdida de recreo, que no hemos visto esa parte todavía. A continuación en el PowerPoint viene. Pero no, yo diría que no es tanto el manejo, y ahí si tú estás pensando que puede haber ese manejo, cámbialo, pues dile, le voy a poner una anotación positiva a todo el curso, si la próxima vez cuando yo llegue la sala está ordenada. Claro, pero en el fondo es Van a eso, ir ganando premios por todo, pero no caer importa, porque está construyendo. en que los niños se den cuenta que cuando algo no me gusta y ellos lo hacen bien, les doy como un regalo y ellos siempre lo van a hacer para que yo les pueda ofrecer ese regalo. Sí, pero después hay que ir distanciando los premios y los niños se van a ir acostumbrando a que no viven en un chiquero, por ejemplo, típico que mucha generación antigua dice esta sala es un chiquero, y que la sala debe estar ordenada y que es parte de lo que debe ser, entonces después les voy aumentando por tener la sala ordenada y por permanecer en su puesto sentados correctamente, y después por tener la sala ordenada y permanecer en el puesto y hacer la tarea, y después y por poner atención y por, qué sé yo, participar en clase y por lo que tú quieras agregarle, y les vas moldeando los comportamientos. Esto se supone que uno lo hace con los niños más pequeños cuando todavía estás acostumbrándolos a la situación de sala de clases, ¿verdad? Pero con los de enseñanza media nos pasa exactamente lo mismo. Pero ahí, ¿qué es importante? El diálogo con ellos. Pero no el diálogo a modo de sermón, el diálogo. El diálogo, o sea, hagamos esto y esto y esto, y vamos a ir calificando todas las cosas. Por eso yo les decía hace un rato, las reglas del juego. Los niños de básica les ponen puede ser un papel con las reglas de la sala de clase, donde pueden estar las que tú necesites. La sala en orden, mantener el puesto limpio, lo que sea, o hacer las tareas, poner atención, participar en clase, evitar las burlas de lo que necesites, están puestos como reglas. Y en la enseñanza media uno lo podría hacer, pero de una manera un poquitito más socializada, como que surge de ellos. De ellos, ¿qué necesitamos como curso? Porque parece que estamos siendo un poquitito desordenados y tenemos que organizarnos mejor. ¿Qué proponen? Y van surgiendo las cosas. Los mismos cabros se organizan. Pues. Sí, no hay que menospreciarlos en sus capacidades y en su, ¿cómo podríamos decirlo? En su necesidad de crecer, de desarrollarse. Y el problema que tienen los adolescentes es que ellos después dicen, no, es que tenemos que hacer esto y esto y esto, y ellos mismos no cumplen. Eso sí que lo hacen siempre los adolescentes, pero por eso queda por escrito. Tú mismo dijiste, mira, acá está, y enseñarle a cumplir lo que se compromete. Es típico, es característica del adolescente eso, decir y no hacer. Pero ya sabemos, los adolescentes funcionan así, tienen que ir madurando para ir entendiendo que además tienen que hacer, no solo quedarse en la politiquería. Eso más o menos. Claudia, ¿también estás levantando la mano? Sí, a propósito de lo último que dices, como también hacer como la pregunta para ellos, para cuando uno les pide algo, por ejemplo, el orden de la sala. Uh-huh. Y a ellos les da lo mismo, que la sala esté sucia o que esté desordenada, supongamos en esa situación. Entonces, es como hacer la pregunta, ¿qué implica que la sala esté desordenada y qué implica que no esté desordenada? Pero para que ellos reflexionen acerca del punto, porque hacer esta cosa como que tengo que obedecer automáticamente, es como que... Entonces, en esa reflexión no sé qué tanto está bien, o sea, yo siento que está bien hacerla, previo a la petición. Sí, de acuerdo. De acuerdo, pero no pasarse al extremo. Es Ya. como si fuera un continuo en que tú tienes en un extremo el autoritarismo total en que la sala es tuya y tú pones las reglas, ¿verdad? Claro. Y en el otro extremo el laissez-faire total en que todo lo que los niños digan, estos niñitos, lo vamos a hacer. Tampoco. No. Puede haber una actitud más democrática al medio, ¿verdad? Pero que tampoco quede de lado tu autoridad en la sala de clase, en el sentido de que ya a mí me da lo mismo que la sala esté patas para arriba y yo como estudiante adolescente ante todo cochino. Pero así no funciona el mundo. Y él puede ser desadaptado si el día de mañana llega funcionando así a su trabajo o a cualquier parte, y de hecho está siendo desadaptado en estos momentos, desaseado o lo que sea, o desaseada la sala o lo que sea que estemos cuestionando, ¿verdad? Entonces también
hay ahí una cuestión de autoridad, dice, perdón, pero esta es mi sala de clases con mi asignatura y vamos a funcionar de una manera armónica. Y esto a mí me está causando distorsión. ¿A alguien más le causa distorsión? Y ahí vamos, negociando, llegando un poco a que sea democrático, pero una cuestión de buena convivencia, ¿ya? De tolerancia entre todos. Yo no tengo por qué tolerar si mi compañero no se baña, anda todo cochino, ¿verdad? O maloliente, por decirte una brutalidad, pero es que eso ocurre, con los adolescentes ocurre. Entonces la armonía también tiene que ver por ese respeto, que yo no impongo mi fealdad al resto. Entonces ahí hay una cuestión de normas de convivencia también, donde tú tienes que hacer respetar un poco tu autoridad como adulto. No necesariamente como profe, sino que en el fondo como una persona más madura, que vela por una buena convivencia, por buenas relaciones, por tolerancia, por amabilidad entre todos. Pero ahí como dar tu opinión y decir, ¿y qué les parece a ustedes? ¿O a alguien más le pasa como a mí? O yo llego acá y veo todo desordenado y me genera desagrado. ¿A ustedes no les pasa? ¿A alguien le pasa esto a mí? Una cuestión por ahí meterlo. ¿Mm? Ya, Gracias. sigo por favor, porque si no, no vamos a alcanzar a nada. Ya, dice ahí, debe ser inmediato, claro. O sea, yo les decía, por ejemplo, el niño va a meter los dedos en el enchufe y yo no voy a ir 2 horas después a decirle que no se hace, o sea, en el momento, ¿verdad? Breve, no voy a estar también 2 horas castigándolo por una cuestión que hizo, o sea, esos castigos que hacen algunas mamás, sobre todo, también en el colegio se hace, pero yo diría que menos. De, por ejemplo, dejar al niño todo el mes sin, qué sé yo, sin salir con los amigos, sin jugar PlayStation o lo que sea, porque trajo una mala nota. ¿Por qué no pueden ser castigos largos? Porque en ese transcurso de tiempo el niño, la niña, puede haber hecho buenas conductas y esas buenas conductas también se siguen castigando. Entonces se pierde la contingencia de qué estoy castigando. Si yo al niño lo reto por todo, al final no sabe cuál es la conducta que debe modificar. Y por lo mismo, esto que viene después, que dice explicado, qué se castigue, qué se debe hacer para no recibir el castigo. O sea, por ejemplo, si yo le digo al estudiante que qué sé yo, va a recibir X castigo porque no hizo las tareas, también tendría que decirle que si hace las tareas va a recibir tal premio. Porque no es solamente de que hace las cosas buenas y nadie te pesca, porque la atención es un poderoso refuerzo social también. Entonces, cuando los estudiantes tienen buenos comportamientos y son ignorados, esos buenos comportamientos también se van perdiendo. Entonces también es bueno ir premiando los buenos comportamientos, aunque sean cuestiones básicas. No sé, pero ¿cómo lo voy a premiar por poner atención si es lo que tiene que hacer? Bien, pues, pero como eso no se está haciendo por todos, debo premiarlo, y a lo mejor premiar a un estudiante por hacer algo bien hace que los demás también quieran el premio y al final se va logrando. Depende cómo. También lo vamos a ver en los ejemplos. Proporcional, dice también, o sea, yo no puedo castigar algo de una manera muy severa cuando hizo algo chico. Por ejemplo, lo que pasa con los castigos como en los delitos. Un robo menor no tiene el mismo castigo que, no sé, un asesinato. Eso se refiere a la proporcionalidad. Reforzar la conducta alternativa deseada. Esto yo lo marcaría con rojo, o sea, siempre se debe premiar la conducta alternativa deseada, porque el objetivo es ir quitando las conductas malas. Y para no tener que castigar las conductas no deseadas, lo que yo hago es premiar las deseadas. Y las deseadas empiezan a aumentar y solas las otras empiezan a disminuir. Esa es básicamente la estrategia. Cuando uno dice, ¿qué hago entonces si no uso el castigo? Bueno, básicamente es premiar las conductas deseadas para que las otras desaparezcan solas. Lo vamos a ver ahora con las técnicas. Carga cuando se pone lenteja. Ya. Esta es la tablita que yo les decía hace un rato. Esta es bien importante para quedarse con lo que me consultaban al inicio, a raíz del concepto de refuerzo negativo. Espérenme, que aquí tengo problemas con... La tablita dice estímulo agradable, estímulo desagradable, o pueden cambiar la palabra estímulo por consecuencia para que les quede como todo llamado siempre de la misma manera. O sea, hay una conducta o una respuesta realizada por un organismo, como el gato que presiona la jaula, es decir, la respuesta es presionar la jaula, el organismo el gato, ¿verdad? Un estudiante que hace la tarea, el organismo del estudiante hace la tarea, es la respuesta o la conducta. Entonces, la consecuencia agradable o la consecuencia desagradable es lo que va a determinar que esa conducta aparezca de nuevo o no aparezca de nuevo, y cómo le vamos a llamar a eso.
Entonces, si yo aplicar una consecuencia o estímulo agradable, eso se llama refuerzo positivo. Si el niño hace su tarea, yo le pongo una anotación positiva, eso se llama refuerzo positivo. Si yo le quito un estímulo agradable, como por ejemplo el recreo, o sea, lo dejo sin recreo, porque no hizo la tarea, castigo por pérdida. ¿Ya? Yo creo que ese concepto está claro, porque el castigo, como yo decía, está muy en nuestra cultura. Después, aplicar estímulo desagradable. Aplico algo que no le gusta. Castigo por aplicación. Aplicar, o sea, le doy un golpe, el choque eléctrico al gato por presionar la palanca o el balde de agua, ¿cierto? Todos esos estímulos desagradables o consecuencias desagradables serían castigo por aplicación. Las burlas podrían ser consideradas también castigo por aplicación, de tipo social, pero son castigos. Y después aquí está el concepto problemático, quitar estímulo desagradable, refuerzo negativo. Explico esto. Un estímulo desagradable es un estímulo que no me gusta, ¿cierto? Un estímulo malo. No vamos a decir negativo, malo. Y me lo quitan. Si me quitan un estímulo desagradable, ¿qué me están haciendo? Me están premiando. ¿Sí o no? Me quitan un estímulo malo. Por ejemplo, yo les digo, chicos, ustedes han sido un tan buen curso que el último trabajo este semestre no lo vamos a hacer. ¿Qué estoy haciendo ahí? Estoy premiando. Les puedo ver la sonrisa en la cara incluso. Los estoy premiando, ¿cierto? Pero para premiarlo les quito algo que no les gusta. Entonces es un premio. Y como es premio se llama refuerzo. Acuérdense la definición de refuerzo que teníamos originalmente. Consecuencia agradable que sigue a la conducta y que tiende a aumentar la probabilidad de aparición de esa conducta. O sea, si yo quito algo desagradable, estoy premiando. Y lo de negativo o positivo, que está ahí y acá, está como en física, en la dirección del vector. Si el vector va o viene, si doy algo es positivo, si lo quito es negativo, ¿me entienden? Es la dirección del vector de dar o quitar. No es bueno o malo. Entonces, ojo ahí, pónganle en su apunte que refuerzo negativo no se trata de bueno o malo, no se trata de un premio malo, no es castigo por lo tanto. Refuerzo, como todo refuerzo, porque es la definición básica, es un premio. Y es negativo porque estamos quitando. ¿Y qué tengo que quitarle a alguien para premiarlo? Tengo que quitarle algo desagradable, porque lo estoy premiando. Por ejemplo, llega el niño del colegio a la casa con un 7, no sé, en matemáticas, que es lo más difícil para él, se supone. Entonces, justo la mamá tenía, qué sé yo, por ejemplo, porotos de almuerzo. Y al niño no le gustan los porotos. Entonces le decía, ya, como premio, porque trajiste un 7 en matemáticas, te autorizo que no te comas los porotos. Cuando todas las otras veces era un show y llanto porque lo obligaban a comerse los porotos. ¿Me entienden? O le dice la mamá, como premio por tus buenas notas, no vas a tener que hacer tu cama toda esta semana. Le quita algo desagradable. ¿Ya? Porque el niño sabe que dentro de todas sus tareas está ordenar su pieza, hacer su cama, hacer sus tareas, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene todo el listado de tareas al pobre niño. Y entonces lo libera de algo que a él no le gusta, que es hacer la cama. Eso es un premio. Y para premiarlo le quita una actividad desagradable. ¿Se entiende? Y eso es lo que se decía en el video en la parte esta del Big Bang Theory, que se confundía el concepto de refuerzo negativo como si fuera castigo, y no es. Refuerzo negativo es un premio, pero es un premio en que estoy quitando algo desagradable para premiarlo. También se puede entender el refuerzo negativo como levantar el castigo, y es complicado, sí, se podría entender como levantar el castigo, es decir, por ejemplo, todos los niños están castigados en el colegio, qué sé yo, a ver, ¿qué podría ser? Ya, sin recreo toda la semana porque se portaron mal, lo que fuera que hicieron, no sé. Y de repente hacen algo bueno, como sacarse una buena nota, el curso entero subió su promedio, lo que fuera, entonces la profesora jefe les dice ya, como premio ya no van a tener el castigo de estar sin recreo. Puede ser, se le quita algo desagradable que era un castigo anterior. Podría ser un refuerzo negativo el levantar un castigo, pero es como enredar la cosa, pero puede ser. Lo otro que se entiende como refuerzo negativo también
es el eliminar un estímulo desagradable. Por ejemplo, me duele la cabeza y me tomo un paracetamol. El paracetamol tiene el efecto de refuerzo negativo porque me quita el dolor de cabeza. Y eso se llama supresión de estímulo desagradable. Y es la misma idea. El paracetamol tiene el efecto de refuerzo negativo porque me quita el dolor de cabeza. ¿Me siguen la idea? La cuestión es que es premio. Refuerzo negativo es premio sí o sí. ¿Ya? Y aparece en confusión, incluso a veces en los libros también. ¿Ya? Bueno, di varios ejemplos, no deberíamos tener mayor problema, pero que no se les olvide nomás, porque yo sé que después ven la palabra negativo y al tiro lo asocian con algo malo. No es. Es el vector dar o quitar. Vámonos a las técnicas de manejo conducta, entonces, que también ellas tienen sus nombres y eso de alguna manera tenemos que más o menos manejarlo. La extinción es hay una regla básica que dice que toda conducta que no recibe refuerzo tiende a la extinción. Entonces, una de las cuestiones más básicas es que dejar de reforzar o premiar implica que la conducta se va a perder. O sea, el gato presiona la palanca, si ya la jaula no se abre, va a llegar un momento en que va a dejar de presionarla. A lo mejor lo va a hacer varios días y después ya poco a poco no lo va a hacer, hasta que la conducta se extingue. Entonces, toda conducta que no recibe refuerzo tiende a la extinción. Por lo tanto, si nosotros observamos en la sala de clase una conducta que sentimos que no debe realizarse, como esto del niño que llama la atención y todo, tendríamos que ignorarlo. ¿Ya? Contracondicionamiento. Esta es probablemente una de las técnicas que más deberíamos usar y que en el taller que yo les voy a subir hoy en la tarde, en ese taller ya yo creo que esta técnica va a aparecer constantemente. Consiste en dos cosas. Por una parte, extinguir la conducta no deseada, o sea, ignorarla, y en paralelo reforzar la conducta alternativa deseada. Entonces, por ejemplo, el niño que anda dando vueltas por la sala y todo el mundo, todos los profes siempre le dicen, fulanito, vuelve a tu puesto, fulanito, siéntate, fulanito, quédate tranquilo. Y el niño todo el rato igual se para, da vueltas, friega a sus compañeros, molesta, etc. Pero resulta que el niño cuando hace eso obtiene atención, porque el profesor constantemente le está diciendo algo. Entonces lo que habría que hacer es extinguir la conducta, es decir, dejar que reciba ese refuerzo, que es la atención. Ya dijimos que la atención es un poderosísimo refuerzo social. Entonces, al darle yo atención al niño, estoy premiando esa conducta, eliminar eso y darle atención, pero cuando él está haciendo lo correcto, es decir, cuando está en su puesto, está tranquilo, está haciendo la tarea, está ordenado. Ahí darle el refuerzo. Ahí sería extinción más refuerzo. O sea, extingo la conducta no deseada y en paralelo refuerzo la conducta alternativa deseada, que es estar sentado. La conducta alternativa de estar parado es estar sentado. Él no puede hacer ambas conductas a la vez. Entonces, una se elimina y la otra empieza a subir. ¿Ya? Programa de refuerzo. Esto es simplemente reforzar a los estudiantes. Yo organizo esos refuerzos. Por ejemplo, comienzo a ver que los estudiantes no están haciendo las tareas o no están estudiando clase a clase, por ejemplo, que a mí me pasa con esto del conductismo, que son muchos conceptos y si no se estudian clase a clase, después ya se les junta mucho y es más difícil de integrarlo, ¿verdad? Entonces, yo empiezo a organizar las recompensas en la medida en que los estudiantes van estudiando. Entonces puedo decir, todas las clases voy a hacer unas pocas preguntas y esos van a tener un puntaje. Y vamos sumando el puntaje. Y el que no lo hace no tiene nada nomás, no hay castigo aquí. ¿Ya? Entonces ahí sería un refuerzo por número de conductas, o sea, número de preguntas que yo hago, número de conductas que los estudiantes hagan, en fin. Puede ser en base al tiempo, por ejemplo. Conductas que tienen que ver con el tiempo son conductas, por ejemplo, de estar sentado, los niños que sean con déficit atencional, que duran poco ratito sentados. Yo he visto que dura 2 minutos sentado y se para o se distrae, hace cualquier cosa. Entonces ahí es una conducta en base al tiempo, ahí lo tengo que tomar el tiempo. 2 minutos y después lo voy premiando, después lo premio con 2 minutos y medio, después lo premio con 3 minutos y voy aumentando el intervalo de tiempo. ¿Ya? Entonces los programas de refuerzo yo los hago por número de conductas, como por ejemplo número de veces que se hacen las tareas, o por tiempo, como por ejemplo cantidad de tiempo que el niño permanece sentado en su puesto. ¿Ya? Pero yo organizo los premios, no es al lote.
Modelamiento, esto es por modelos, que es el aprendizaje que nos falta ver todavía, el aprendizaje social de Bandura, por modelo, es decir, uno como profesor es un modelo. Si yo soy un profesor que siempre sonríe, lo más probable es que voy a tener estudiantes más tendientes a sonreír. Si soy un profesor que grita, mi estudiante también va a ser gritones. Así de simple. Entonces, yo podría también exhibir las conductas que deseo, o podría premiar a otro compañero que está mostrando las conductas que deseo. Por ejemplo, yo puedo observar que mis estudiantes son como poco amables, no saludan, no se despiden. Entonces empiezo a premiar por saludar y por despedirse. Y podría ser que algún compañero sí lo hace y él lo voy premiando. Estudiante muy educado y le pongo una anotación positiva. O simplemente por sonreír, muy bien, hola, buenos días, hasta luego, que estén muy bien. Y voy yo mismo modelando la conducta. Entonces el aprendiz, que es aquel niño que no tiene la conducta, observa, luego el aprendiz reproduce la conducta y luego ese aprendiz recibe el premio. Tendría que él premiarlo, estudiante, qué sé yo, se ha superado mucho, presenta muy buenos modales, atención, anotación positiva también. O los voy premiando, como les decía, con la misma sonrisa, nos volvemos todos más educaditos, más cordiales y más sonrientes. Así funciona el aprendizaje social. Imitamos las conductas entre nosotros. Entonces las conductas agresivas, los garabatos, los golpes, los malos modales, también se imitan. Y por eso es que sería bueno sacarlos de nuestra amable sala de clase, ¿ya? Moldeamiento, estas yo las pongo juntas a propósito porque hay un cambio de letra nomás, pero es algo absolutamente diferente. El moldeamiento es moldear, como que yo tomo una pelota de greda y la transformo en una vasija, en un jarrón, ¿cierto? Voy moldeando de a poco. Así pasa con las conductas. Por lo tanto, esta técnica se usa para conductas nuevas, conductas que no existen. Por ejemplo, el gato en la jaula, el gato no sabía presionar la palanca. Tengo que moldear la conducta, enseñarle de a poco. Y se enseña por aproximaciones sucesivas. Por ejemplo, el gato se acerca al rincón de la jaula y ya podría recibir el premio que se abre la jaula. A lo mejor él olfatea la palanca nomás, no la presiona todavía, y se abre la jaula. Y después ya va a ser por presionar la palanca. ¿Ya? Entonces voy reforzando la conducta de a poco, porque imagínense que el gato sea un poco quedado en las winchas, y no se le ocurre que tenía que presionar la palanca. Se me va a morir de hambre, porque no presiona, la jaula no se abre, no sale a alimentarse. Entonces, por eso es que se hace por aproximaciones sucesivas. A nosotros nos enseñaron buena parte de nuestras conductas por aproximaciones sucesivas. A caminar. Aprendimos primero a pararnos, después a dar unos pasitos agarrándonos, después a caminar agarrándonos de algo, hasta que caminamos. A escribir. Primero hacíamos puntitos, rayas, círculos, cualquier cosa, y después ya hacíamos una letrita con una cola y era una A. Entonces, todo se hace en la adquisición de conductas nuevas, muchas veces, digamos, sobre todo conductas motrices, por aproximaciones sucesivas. La sala de clases no es tan así. En general, nuestros estudiantes ya traen las conductas aprendidas. Lo que necesitamos es que la hagan más o la hagan menos. Encadenamiento, esto también se usa poco, es para hacer las conductas en cadena. O sea, hay una conducta 1, una conducta 2, una conducta 3, una conducta 4, y yo necesito que las haga todas, en ese orden. Entonces las voy reforzando de a una. Eso básicamente. En la sala de clases no hay buenos ejemplos para mi gusto. Yo lo vi en escuela especial, cuando le enseñan a los niños a vestirse, por ejemplo. Y le enseñan la conducta de a una y después, o a abotonarse el delantal, que cuando hay niños con daño neurológico y tienen problemas motrices, no pueden abotonarse, no pueden ponerse el delantal, no saben cómo. Le enseñan una técnica paso a paso súper rígida, que es distinta. En unos colegios vi, por ejemplo, el delantal en el suelo, el niño se tiraba al suelo, ponía una manga, de todo, pero la cuestión es ahí paso a paso. Con nosotros no tanto, digamos los adolescentes, niños ya grandes, con conductas motrices adquiridas, no me parece tan útil. Podría ser con tareas, por ejemplo, la ecuación en matemáticas. Hay que ir paso a paso necesariamente, entonces yo podría enseñar los paso a paso uno a uno, como por ejemplo reducir los términos semejantes, es otro de que un término pasa al otro lado con el sentido contrario, o el proceso inverso, en fin. Podría ser. Yo quería llegar aquí, que es la fórmula de la conducta. Esta fórmula de conducta la vamos a usar para el taller de manejo de conducta. Ya estamos ya cerca de la hora, así es que yo creo que voy a quedar hasta aquí, no voy a alcanzar a ver lo de Bandura. Pero es bien importante que entendamos esto. Cuando hablamos la semana pasada del conductismo de Watson, él dijo que la fórmula de conducta era ER, o sea, esto nomás, ER.
Después Skinner en el neoconductismo le agregó E o R. La fórmula que estamos usando ahora, ahí donde agregó el organismo, ¿verdad? El ser que recibe el estímulo y emite la respuesta. Y ahora le estamos agregando C y K. La C es la consecuencia, ya la conocemos. Aquí ustedes pueden hacerle una rayita consecuencia entendida como refuerzo o castigo. No otra cosa, ¿ya? En este análisis es refuerzo o castigo, o ausencia de consecuencia también podría ser. O sea, el niño emite una conducta y no pasó nada. Su ausencia de una consecuencia. Y la contingencia es la relación causal entre respuesta y consecuencia. O sea, debe existir contingencia porque el organismo debe darse cuenta que la consecuencia que recibe es por la respuesta que emitió. O sea, el gato se da cuenta que la jaula se abre porque presionó la palanca. Si no toma conciencia de eso, no le sirve. No hay contingencia. ¿Ya? El perro de mi ejemplo, el perro de mi papá en el ejemplo, tenía que darse cuenta que le pegan por estar escarbando las plantas. Si no toma conciencia de eso, no va a dejar de escarbar las plantas, aunque igual lo hacía, digo yo. ¿Ok? Esa es la contingencia. Entonces esa relación causal es necesaria. Por ejemplo, yo a un niño lo dejo sin recreo. Si el niño no sabe por qué lo dejé sin recreo, no tiene ningún sentido el castigo. Ahora, yo a un niño le pongo una anotación positiva. Y si el niño ni siquiera le digo que tiene anotación positiva, ¿cómo va a saber por qué lo premié? O a lo mejor después llegó el profesor jefe la semana siguiente y le digo, ay, lo felicito por la anotación positiva que le puso el colega de biología. ¿Qué anotación? ¿Y por qué? ¿Qué hice yo ese día? No cacha, po. O sea, tiene que haber contingencia. No puedo hacer algo sin esa relación de contingencia porque si no pierde valor. ¿Me siguen? ¿Queda claro? Al final tengo que apurarme un poquito porque la hora me anduvo pillando, ya es la 1:30. No sé si hay alguna pregunta o comentario breve porque estamos en la hora. A ver, en el chat tengo dos cosas, a ver qué me dicen. ¿El moldeamiento es como el adiestramiento? Sí, es como el adiestramiento. ¿El modelamiento es lo asociado a Bandura? Sí. El aprendizaje social, observacional de Bandura. Las salas son ya. ¿No hay dudas, comentarios? Para la próxima semana les voy a subir el taller de conductas y sí o sí les voy a pedir que lean el texto este de Bandura, sí o sí, es cortito, de 2 páginas y media, porque yo voy a explicar solo algunas cosas, me lo voy saltando. Y traigan, por supuesto, todas las dudas que tengan de esta parte de este PowerPoint es clave para el taller que viene, ¿ya? Entonces voy a explicar la parte de cómo hacemos el manejo de conducta, revisamos un caso del taller, y los conceptos más relevantes de la teoría de Bandura, y eso sería la próxima clase. Entonces esa es la parte que tienen que preparar, ¿ya? Les voy a ir subiendo entonces lo que tienen que revisar, que es básicamente lo mismo más el taller. ¿Estamos? Y ahí organizamos también cómo van a hacer el taller, en grupo y todo lo demás. ¿Les parece? ¿Sí? Ya, chicos y chicas, niños y niñas, que tengan un agradable almuerzo. Yo tengo a mi hija haciendo el almuerzo, creo que hizo lasaña. Me encantan las pastas. Así es que... A todos, profe. Ya, qué bueno. Ya. Profe, cortito, ¿hay alguna posibilidad de que nos deje en el curso un Word chiquitito con la tarea que recién nos describió, por favor, para ordenarnos? Porque con todos los profesores tenemos como una gran... Es que la tarea es revisar lo que viene nomás, leer lo de Bandura. Revisar lo de Bandura. Y revisar este PowerPoint con más detalle por si hay dudas, para poder prepararlas. Es eso, es revisar el material. Esa es la tarea nomás. ¿Ya? Bueno, cuídense, que estén muy, muy bien. Chao. Chao, profe, gracias. Profe, igualmente.